Familia Lee, el día de hoy vamos a vivir un pasadía aquí en el Hotel Camagüey. Este fue construido en menos de un año en tiempo récord, ya que sus primeros huéspedes no fueron turistas ni nacionales ni extranjeros, fueron periodistas. Más de 300 periodistas se alojaron aquí por motivo de un congreso. Y el día de hoy te voy a contar su historia y cómo es la experiencia de vivir un pasadía aquí. El actual Hotel Camagüey, perteneciente a la cadena Isla Azul con una categoría de 2 estrellas, es un hotel urbano de la ciudad de mismo nombre con 142 habitaciones climatizadas, piscinas, restaurante buffet y 4 bares, además de salas de conferencias, tiendas y servicios básicos. Fue inaugurado el 22 de junio de 1976 en el marco del primer Congreso Internacional de Periodistas, siendo el primer hotel construido por la Revolución Cubana en la ciudad. En el contexto local complementa el legado de otros hoteles emblemáticos como el Plaza, fundado en 1907, que es considerado el decano de la hostelería camagüeyana, y el Gran Hotel Camagüey en 1938, un ícono patrimonial. A lo largo de su historia ha servido de sede para eventos culturales y de negocios, alojando artistas, diplomáticos y turistas, ya sean nacionales e internacionales. Por ejemplo, el compositor y director de orquesta Adalberto Álvarez, el trovador Silvio Rodríguez y los cantantes Ángel Bonet y Jaila Manía Monpié. Bueno, este, señores, es el lobby del hotel. Se puede ver que está bonito, no te voy a decir lo contrario, pero hay una cosa que sí tengo que señalar desde ya, y es que el piso se ve sucio, no sé. Pero lo otro más importante que te puedes encontrar aquí en este hotel, justo en su entrada, es esta tienda Caracol. La cadena Caracol es una tienda que está especializada en los hoteles y se utiliza más como una tienda de souvenir y una tienda que puedes comprar alguna que otra cosita buena, práctica, ya sea comida, agua. Por lo menos así era antes. A día de hoy vamos a ver cómo es. Vamos a echar un vistazo. Tienes un dispensador para lavarse las manos, pero no tienes gel. Eso es cuando la COVID. Buenos días. Wow, la tienda está bien bonita, está bien cuidadita. Miren para acá. Aquí tenemos una selección como de cremas en esta parte de aquí de Mariposa. La marca Mariposa era un perfume muy conocido. Vamos a seguir. Aquí tenemos los que es juguito, agua. No, está bien, está bien. Por allá tiene una pequeña cavita de vino. Puedes hacer un buen detalle, un buen regalo con eso. Por acá tenemos cosas como confituras y algún que otra cosita para picar. Aquí es decirte que los precios son en MLCC. Bueno, todavía se mantiene. Justo aquí está la recepción del hotel. Esta es la carpeta donde hay el registro, el check-in y todas estas cuestiones. Justo por aquí tenemos esta zona para sentarnos, esperar el chequeo. Y miren esto de aquí, que esto está muy interesante. Esto es uno de los 4 bares que tiene el hotel. Ahí lo pueden ver. Y está bastante bonito, bien ornamentado con estas maticas, con estas palmeritas pequeñas. Me gusta la presentación que tiene. Esta parte del hotel no viene incluido en lo que es el pasadía, en la reserva del pasadía. Lo que te viene incluido aquí es el área de la piscina, que yo creo que es hacia acá. Bueno, mi señor, ¿el área de la piscina para dónde queda? ¿Por aquí o acá? Muchas gracias. Se ve bastante bonito. Ascensor hasta de 4 personas, un baño. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra el baño. Miren, este es el primer baño que podemos encontrar. Esto se ve un poco desgastado. El edificio como tal, el baño se ve un poquito desgastado. Bueno, tenemos tazas aquí, o sea, no me acuerdo cómo es el nombre de esta cosa, no sé el nombre, pero bueno, si ustedes lo saben, déjenme en los comentarios. Todo está bien, hasta por aquí, que falta. Y tenemos un sanitario aquí también. Las condiciones generales, la limpieza, te puedo decir que no está mal de limpieza, lo que podemos ver signos de desgaste, ya de tiempo de uso, de no darle un debido mantenimiento de forma seguida. Otra cosa importante señalar, tenemos corriente, hay fluido eléctrico. Aquí miren, este tipo de escalera, señores, con este tipo de modelo es muy común de la arquitectura de los años 70 y lo vamos a estar viendo justo ahora. El Hotel Camagüey es una construcción típica de los años 70. En esta época Cuba construía muchísimos edificios públicos con un enfoque práctico para resolver rápidamente necesidades de turismo, vivienda y servicios, donde se seguía el programa típico de hoteles urbanos de la época, plantas de habitaciones en bloque de 4 a 5 pisos, en el cual las habitaciones se repetían una y otra vez, mientras que el área de servicios y restauración se encontraba en la planta baja, todo acompañado de un diseño simple y funcional, sin adornos ni
y lujos. El hotel está hecho casi en su totalidad de hormigón, utilizando el sistema Girón. Este se empezó a usar en Cuba a finales de la década de los años 60 y principios de los 70, y a grosso modo, para que me entiendas, este sistema consiste que en lugar de construir un edificio ladrillo por ladrillo, se hacen en fábricas paredes y pisos ya terminados, como piezas grandes de Legos. Las llevan para el sitio de construcción y ahí las ensamblan. Eso es en esencia el sistema Girón, piezas de hormigón hechas en serie, traídas a la obra y puestas en su sitio con grúas. Este sistema abarata muchísimo los costos y disminuye drásticamente el tiempo de construcción. Una muestra de ello fue este hotel, que se construyó en 9 meses. Por eso este hotel se parece a hospitales, casas y escuelas de la época, donde tenía mayor importancia ser útil que ser bonito. Y una cosa muy curiosa son estos personajes que aparecen aquí. A primera vista tú puedes ver y creer que son personajes importantes de la cultura cubana o de la historia, pero en realidad es un homenaje bastante bonito a trabajadores que estuvieron aquí en el hotel, que ya están jubilados, pero fueron unas personas que tuvieron una gran trayectoria aquí, y están sus retratos para honrar su buena labor. Y me parece un detalle bastante bueno. Bueno, justo por este pasillo, mira, aquí tenemos la parte de la comida, señores. Ahí donde está la cocina, wow. Esta parte de aquí, como pueden ver, es un restaurante. Miren, miren, es un restaurante. Este hotel tiene dos restaurantes, uno de comida buffet y otro de comida especializada, según me pude informar en las investigaciones que hice para este hotel. Y miren, nada más y nada menos, señores, llegamos a la parte más importante, el área de la piscina. Miren, está bastante bonito, señores. Wow, me está sorprendiendo el Hotel Camagüey. Y como pueden ver, esta es el área de piscina. Aquí tenemos otro bar. Mira, este es un snack bar que está en el área de la piscina, y allá está otro snack bar. Este es el segundo, este es el tercero, y aquí me imagino que este será el cuarto, porque este se vio con una barra y pudimos ver varias mesas. Este debe ser ya más para la noche, un poquito más serio, un poquito más formal. Pero bueno, este hotel cuenta con 142 habitaciones, que su distribución en la gran mayoría son habitaciones estándar, y tiene 6 habitaciones que son unas media suite. Así está en la descripción de este hotel. Bueno, ahora rápidamente te voy a contar, antes de empezarme a bañar y a empezar a disfrutar el día, cuánto cuesta la entrada aquí. Y es que venir aquí a este hotel y entrar al área de la piscina, para el cubano, para la persona que vengan a disfrutar de un pasadía aquí, son de 500 pesos por persona, cuesta la entrada. Esto no incluye más nada, solamente la entrada. En verano ofertan un cóctel de bienvenida, pero como ya el tiempo de verano pasó, ya es venir aquí y son 500 pesos por el área de la piscina. Y luego todas las ofertas que te dan, tienes que pagarlas todo en moneda nacional. Los precios son variados y vamos a estar hablando de ello un poquito más adelante. Aquí está la música, allí está el área del salvavidas, la piscina y las habitaciones. Todas estas ofertas que pueden ver aquí es moneda nacional. Este es el refresco dispensado. Y aquí tenemos agua. Bueno, déjame decirte que la oferta, no sé si la música me esté afectando en algo, así que te voy a hablar aquí a lo cortico. Lo que pude observar es que el jugo de tomate tiene un valor de 250 pesos, al igual que la piña colada, que te hacen ahí una ofertica de un vaso chiquitico, un plástico desechable, y el valor es de 250 pesos. Las otras partes, que es la comida, para el almuerzo aquí ofertan completas de pollo. Eso lo vamos a estar viendo más adelante, que te voy a enseñar ahí cómo se ve exactamente. Y pues bueno, ya lo que toca es disfrutar el día, señores. Vamos a comprar una cervecita, que está haciendo calor. Buenas tardes, bueno, buenos días, disculpe. Deme 2 cervecitas, por favor. Entonces vamos a pedir una cervecita. Vamos a ver qué tal fría está. Muchas gracias, muchas gracias. Esta es la que tenemos en oferta por un valor de 250 pesos. Esta botella de ron que tenemos aquí, marca Legendario, esta es nueva, nunca la había visto aquí en el mercado cubano. Tiene un valor de 230 pesos, la están vendiendo aquí. Pero me acaban de decir ahora mismo que lo que pasó es que cambiaron la presentación, y entonces no es que sea vieja, es una, o sea, no es que sea nueva, es una marca viejísima, me dijeron, lo que cambiaron la presentación y ahora la están ofertando aquí en un hotel de la ciudad de Camagüey.
Déjame decirte como dato curioso que este hotel, a pesar de ser fundado en los años 70, no ha recibido un mantenimiento capital como tal, ninguna reestructuración de su estructura básica como tal. Disculpen la redundancia. Un ejemplo, estas habitaciones de aquí son las mismas que están cuando se fundaron. Todo este complejo, toda esta instalación, la piscina, todo es de los años 70. Solamente han habido reparaciones puntuales en algunas cosas, como lo puede haber sido alguna reparación de humedad, como puede haber sido alguna reparación menor, pintura y esas cuestiones. Que a día de hoy he de decirte que la pintura está un poquito floja en esa parte del mantenimiento, porque podemos ver algunos signos de desgaste también en los baños. Podemos ver justo por aquí, se ve un poco de desgaste en la pintura, pero bueno, son cosas menores que al final cuando tú las sumas, sí te da algo relativamente visible, ¿me entiendes? Que si no estuvieran, la experiencia fuera un poco más bonita. Pero en sentido general, el hotel se mantiene bastante bien. Es decirte, aunque he escuchado de buena fuente de una persona que trabajó aquí, que algunas de estas habitaciones están inoperativas, o sea que no funcionan, y que algunas de ellas mantienen la misma carpintería que de los años 70, señores, cuando se fundó el hotel. Así que ya te puedes ir sacando cuenta un poco ahí del tipo de mantenimiento que ha recibido este hotel. Fíjate que yo creo que esa habitación de ahí, fíjense que la de arriba tiene la nueva carpintería, que es de metal, de aluminio, un poco más resistente, mientras que esta de aquí es madera, señores. Igual que esta de aquí abajo es madera. Entonces, ves que es la madera esa antigua de esos años. Algunas se mantienen en perfectas condiciones y otras ya el paso del tiempo le ha hecho un poquito más de mella. Es decirte que este hotel también funcionó en la época de la COVID. En medio de la COVID, este se utilizó como una base donde trabajadores, funcionarios podían venir a hospedarse aquí. Y también funcionó como base para los primeros turistas que fueron detectados con COVID-19 aquí en Cuba. Y por eso es que podemos ver en algunos lugares que, por ejemplo, ahí mismo en la entrada de la tienda Caracol, vimos que tenía un dispensador de desinfectante para las manos. Y esto es un legado que queda de la COVID. Este hotel cerró sus puertas en el tiempo fuerte, pero luego poco a poco la fue reabriendo. Y así que ya sabes un poco más de la historia de este lugar. Déjame decirte que la música está altísima y no sé si se está escuchando bien, pero ahora mismo son las 1:14 y todavía el almuerzo no lo he entregado. Vamos a ver si lo dan un poquito más adelante. La completa de pollo que están ofertando ahora mismo son de 1,200 pesos la completa y vamos a ver qué trae. Espero que sea algo bastante bueno. La apreciación general ahora mismo que tengo sobre el lugar es que es un lugar bastante familiar. Vienen las familias aquí principalmente. Se siente bastante bien, un ambiente confortable con música. El agua de la piscina está un poquito sucia, tiene un poquito de insectos, pero nada que limite el bienestar y sentirse bien. Por el momento las impresiones están siendo bastante buenas. El precio de la entrada está asequible, por 500 pesos hoy en día, algo asequible. Lo que hay que valorar es las ofertas que hay aquí. Hay que tener eso bien presente. A lo mejor puedes traer alguna que otra merienda, pero incluso no sé si hasta el almuerzo lo puedas traer. Pero yo creo que es de carácter obligatorio consumir aquí adentro. Eso es lo que te ofrecen como pizza familiar. La verdad es que está cara, pero está bien rica. Está bien rica. Son unas pizzas que las hacen sabrosas, tienen el queso bien rico, la masa está espectacular. Pero ya pueden ver el tamaño, que es extremadamente pequeño, y eso se va en menos de nada. Y más que tenemos una familia que, pueden ver aquí, es bastante numerosa cuando vienen. Y esta es la segunda vez que se pide, y es que no rinde. Así que vamos a echar una partida de dominó. Vamos. Vamos aquí. Este es el dominó simple, señores. Miren aquí.
Este es el dominó simple, en Oriente se le conoce como Capicúa. Es muy tradicional allá, en Oriente se juega el dominó simple. Es lo que es el dominó doble, se juega más de Camagüey hacia el occidente. Cuando se hace por encima de 20 puntos, es que se anotan aquí y es un ejemplo. Ese 20 puntos te anotan 2 puntos. Y así veis, es un sistema rarito que a lo mejor no todos conocen. Bueno, me toca a mí. Aquí la jugada está complicada porque perdí el hilo del juego, no sé por dónde voy. Pero bueno, mira, vamos a darle aquí esta para probar, para calentar, a ver cómo está la mesa. Yo te hablo como un experto, pero yo sinceramente no sé ni papa. Yo domino con las reglas básicas, las que conoce todo el mundo. Y bueno, así he salido adelante en algunos jueguitos. Bueno, me pusieron 3, 3 y 5, bueno. Hay que irse por el 3 porque no hay otra. ¿Te embarcaste? ¿Quieres ver cómo te embarcaste? Mira esto, mira cómo te embarcaste. Mira cómo te embarcaste, todo lo mío. Te embarcaste, muchacho. ¿Cómo tú vas a cerrar así el juego? ¿Cómo un juego ganado lo cerró? ¿Se embarcó? Bueno, damas y caballeros, estas son las completas. Como pueden ver, lo que trae es una ración de arroz con gris y el pollo. Como pueden ver, el pollo es una pieza que está relativamente grande, tiene un valor de 1.200 pesos. Entonces yo creo que lo más idóneo es esta completa, que no es tan grande lo que es la ración de arroz, pero bueno, la pieza de pollo está bastante buena, así que se lo recomiendo muchísimo. Lo que es esta parte, lo que es la pizza, no, eso es una pérdida de dinero, señor. Bueno, ya terminamos de echar el buen dominó, nos comimos todas aquellas pizzas, jugamos dominó, le di tremenda paliza, acabé con él y ahora aquí nos vamos a echar un traguito y de ahí para el agua. Y pues bueno, el día se puso así nublado, llovió varias veces, entonces empezó a tronar y la hora de baño que tienen aquí es hasta las 6 de la tarde, pero como empezó a tronar ya sacaron a todo el mundo. Esas cuestiones porque no permiten el baño mientras está. En conclusiones, en este lugar aún se puede pasar un día agradable con tu familia. La atención del servicio es bastante buena a pesar de que en algunos momentos están completamente saturados. Los precios son los de esperar en el contexto actual. Algo a señalar es que si quieres un ambiente un poco más tranquilo y relajado, la opción ideal es el Gran Hotel. Pero en términos generales es un lugar recomendable a día de hoy que grabo este video. Pero si lo que quieres es ver una aventura digna de contársela a tus nietos, te recomiendo que veas este video en el que escalamos una loma de 300 metros de rocas que cortan como cuchillos. Nos metimos en una cueva llena de murciélagos y estuvimos frente a frente con la serpiente más grande de Cuba.